Continuamos con nuestra serie El Hombre. La semana pasada tuvimos un mensaje espectacular. Vimos cómo el hombre, la humanidad en sí, ¿no? Porque el hombre es humanidad, está entre varón y mujer, cómo hay roles, incluso todos son ambos sexos de igual importancia, pero hay roles, que esos roles han sido distorsionados a raíz de pecado, pero en Cristo son redimidos. Así que estuvo genial. Si te lo has perdido, pues entra al canal o al Spotify a poder escucharlo de nuevo, porque está muy intenso y está muy edificante este mensaje. Hoy día vamos a ver la naturaleza del hombre. ¿Y qué cosa es la naturaleza del hombre, Nain? ¿Qué cosa es? A ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué eso es? ¿Ser alguna raza? ¿Ser algo? ¿Qué cosa es la naturaleza del hombre? Y es simplemente cómo estamos hechos naturalmente, cómo el Señor nos creó naturalmente. Y el ser humano, el hombre, está hecho de una parte material, que lo conocemos como cuerpo, y una parte inmaterial, que es la parte espiritual, la parte del alma, ¿verdad? Y esto ha sido un estudio de por siglos. Tanto filósofos, teólogos, antropólogos y mucho más tarde los psicólogos han buscado definir, ¿no? Cómo es la parte inmaterial del hombre. Han estado estudiando sus características, han estado estudiando cuán trascendental puede ser en la vida de un hombre su parte inmaterial. Y hay muchos postulados, ¿sí? De los cuales vamos a mencionarlos rápidamente. Pero hay muchos postulados y dentro de la naturaleza del hombre, ¿no? Hay un postulado que es el monismo. Apunta bien, el monismo, ¿qué cosa es? Es un cuerpo y espíritu que es una sola esencia. Muchos creen que el cuerpo y el espíritu son una sola esencia, no hay distinción entre ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es su pequeño déficit que no, como cristianos no podemos aceptar el monismo? Es porque el monismo cree que cuando el cuerpo muere, el espíritu también muere y no hay más nada. Sí, creen que cuando el cuerpo muere, el espíritu también muere y ya quedó ahí, ¿no? Son los que aniquilan a las personas cuando mueren. Dicen, no, bueno, ya, en la tumba ahí quedó todo, descansa en paz, ya no hay más dolor, no hay más nada. Y como cristianos bíblicos sabemos que no es así. También está el dualismo, que el dualismo cree que el cuerpo y el espíritu son diferentes, pero nunca se mezclan. Tú, como persona, eres un cuerpo y un espíritu a la vez, pero ambos no se mezclan. Y por ejemplo, los gnósticos del primer siglo, con los que el apóstol Juan siempre paraba enfrentando, pues creían que el cuerpo la materia es completamente mala y el espíritu es completamente bueno, no se juntaban. Es por ello que decían, yo puedo pecar tantas veces yo quiera porque mi espíritu jamás se corrompe. O decían, no, pucha, tengo que estar machacando mi cuerpo, tengo que estar ahí latigándome y haciendo muchas penitencias porque igual, bueno, el cuerpo tiene que morir para que mi espíritu viva, ¿no? Porque mi espíritu siempre va a ser bueno. Y ese es el problema con el dualismo. No podemos, como cristianos bíblicos, pues tomar una posición dualista. Sin embargo, hay dos posiciones que dentro de la iglesia sí se adopta, que una es el dicotomismo, ¿no? Que creen que el ser humano es un cuerpo y un alma, o un cuerpo y un espíritu, pero es tanto una parte material y una parte inmaterial, ¿no? Pero un solo ser. Ese es el dicotomismo. Y el tricotomismo es lo que se ha vuelto muy popular de una forma más moderna dentro de la iglesia, que quiere decir que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Son dos posiciones que dentro de la iglesia cristiana se enseñan, se mantienen, el dicotomismo y el tricotomismo. Ahora, estas dos posiciones, dos posturas, no es un motivo separatista dentro de la iglesia. Si yo conozco un hermano que es dicotomista, no le puedo decir, tú no eres cristiano, ¿cómo vas a hablar eso? Hereje, chao, quémalo. No, ni tampoco si nosotros somos dicotomistas, vemos un tricotomista decirle, que tú qué eres, no, o sea, no, ¿qué estás hablando? Eso es filosofía, es griego, eso no tiene nada que ver con esto. Pues no. No hay que ser de esa manera, no es un motivo separatista. Ambos postulados tienen fundamentos bíblicos, ambos postulados tienen mucha consistencia para poder adoptar uno, ¿sí? No, así que no debe ser separatista todo ello. Lo que hay que entender es que el ser humano es un solo ser. ¿Qué quiere decir? Que tanto el cuerpo material como el lado inmaterial del ser humano son un solo ser, son unidos. ¿Ok?
hay esa pequeña especie de pluralidad dentro del ser humano. Ahora, no vamos a entrar en detalle y decir, no, vamos a ver todos los aspectos del dicotomismo, todos los aspectos del tricotomismo en esa enseñanza, porque no es motivo, sino lo que vamos a entender bien es cómo está formada la naturaleza del hombre, cómo estamos formados como seres, cómo nos creó Dios en esta naturaleza con pluralidad, de una parte material y una parte inmaterial. Así que vamos a orar para que sea el Señor guiándonos paso a paso. Dios amado, todopoderoso, te damos la gloria. Solamente a ti es la honra, Señor, y queremos que tú nos guíes en este momento donde podemos aprender de ti y donde vamos a aprender incluso de cómo es nuestra naturaleza. Porque también, incluso conociendo cómo tú nos creaste, podemos disfrutar mucho mejor nuestra relación contigo. Dios amado, solamente a ti es la gloria, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con un primer punto, es alma y espíritu. ¿Ok? Vamos a entender, ¿no? Vamos a dar un poco de conceptos, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el... cómo eran estas palabras en su idioma original en la Biblia, ¿no? Recuerden que la Biblia en el Antiguo Testamento está en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento está en griego. Entonces vamos a ver un poquito, conocer estas dos palabras. Alma, en el hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, se conoce como la palabra nefesh. Y en griego, en el Nuevo Testamento, está como psique. Espíritu, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se le conoce como ruach. Y en griego se le conoce como neuma. Ahora, oye, Naim, ¿esto qué relevancia tiene? Pues hay una relevancia en el aspecto de poder estudiar mucho mejor la Biblia en un contexto correcto. Sí, es necesario para poder entender cómo la Biblia incluso puede usar estas palabras escritas en su idioma original y poder relacionarlas, no solamente basarnos en las traducciones que se han hecho, sino también poder instigar mucho más en el idioma original. Pero, ¿qué tiene que ver el alma y espíritu? No, ¿para qué están hechos? En primer lugar, está hecho para glorificar a Dios, tanto tu alma como el espíritu, ¿no? Tanto el alma y el espíritu, o en la parte inmaterial del ser humano, tu parte espiritual, tu parte que no se ve, pero que es tu ser, están hechos para glorificar a Dios. Leemos Lucas 1 del 46 al 47 acá al costado y vamos a ver, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su alma y el espíritu de María estaba ahí regocijándose. María en una misma expresión usa el alma y el espíritu. Entonces debemos entender algo. Algunas posiciones dicen que no, alma y espíritu son sinónimos, otras dicen no, tanto el alma y el espíritu. Lo que debemos entender es que tu naturaleza inmaterial está hecha para glorificar a Dios, regocijarse en Él. Algunos piensan que solamente nuestro gozo debe ser material, ¿no? Bueno, mientras que suenen las canciones voy a saltar. Termino cansado y cuando termino cansado pienso, estoy gozoso, no ha estado fuego la alabanza. Y no. Algunos dicen, no, para que yo glorificar a Dios tengo que hacer cosas que se me vean. Entonces voy a orar en chapitas 20 horas. Y no. Tanto tu cuerpo y también tu parte inmaterial, tu alma y espíritu, pues están hechos para alabar a Dios, para regocijarse en Él. También cómo ha sido hecho el alma y espíritu. Está hecho para percibir emociones y sentimientos. Vamos a leer dos textos aquí. Juan 12:27, Jesús está hablando y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y en un contexto similar, Jesús en Juan 13:21 también dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. En estos dos pasajes vemos también, en estos conceptos muy similares, vemos que el alma y el espíritu se entristecen. Ahora, ¿por qué hago un énfasis en esta similitud? Porque algunos
algunas posturas, ¿no? La postura tricotomista, ya que hemos visto en la introducción, afirma que el alma es la que percibe emociones y el espíritu simplemente es el soplo de vida. Pero aquí estamos viendo que el espíritu también percibe emociones. Y la postura dicotomista dice que ambos son empleados sinónimos. Ya hemos dicho que no vamos a ver una lucha de posturas aquí, pero lo que queremos decir es que nuestro ser inmaterial percibe emociones. Percibe esas emociones de tristeza, de alegría, de gozo, pero también percibe todas las emociones y sentimientos. Y hay un tercer punto de la naturaleza del alma y espíritu, es que son juzgados. Y esta es la parte como que, wow, un poco más fuerte, ¿verdad? Tanto el alma y el espíritu son juzgados. Algunos dicen que solamente el alma puede ser juzgada porque el espíritu vuelve a Dios. Y hacemos esta separación en la Biblia, ¿no? Pero en la Biblia menciona que tanto alma y espíritu son juzgados. Esta vez no lo vamos a leer porque son muchos textos, pero apúntalo por favor, ¿sí? En Hebreos 12:23 afirma que el espíritu de los justos que han llegado a la perfección. Está hablando de que el espíritu de los justos han llegado, o también el espíritu es juzgado para ver que está llegando a la perfección. Y en Primera de Pedro 3:19 menciona espíritus encarcelados. Entonces los espíritus también son juzgados. No es simplemente que el espíritu es el soplo de vida del Señor, sino también es una parte que es juzgada. Ahora, en Apocalipsis 6:9 dice que las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fiel es su testimonio. Nuevamente vemos el alma juzgada, en este caso de almas buenas, pero en Apocalipsis 24 dice las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Ok? Frente a todo ello, debemos entender que no solamente somos un cuerpo material, sino también somos un lado inmaterial, que somos un solo ser con estado de cuerpo y nuestro lado inmaterial sea alma, espíritu, y que cuando llegue a su fin, allí no quedó todo. Allí no quedó todo. Cuando este cuerpo material llega a su fin, ahí no queda todo, sino que va más allá. ¿Y a dónde va más allá? A que nuestro lado, nuestro ser inmaterial, sea juzgado. Bien, ya que hemos definido muy bien cómo está el alma y espíritu, ¿no? Cómo es los tres puntos, ¿no? Que está hecho para glorificar a Dios, hecho para percibir emociones y que están hechos también para ser juzgados. Vamos a ver que la muerte en el ser humano no es el fin. La Biblia nos hace mención que al morir el alma del ser humano sale del cuerpo. ¿No? Vemos, por ejemplo, pasajes en Génesis que Rebeca, pues, se le salió el alma para hacer mención que murió, ¿no? Inclusive David menciona, no, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Palabra que Cristo lo dijo más adelante. Esteban también en Hechos, ¿no? Dice, Señor, recibe mi espíritu allí. Entonces, estamos viendo que la parte inmaterial del hombre sale. Y tal vez algunos, ¿no? Algunos liberales o algunos quieren hacer mención de que esa es una forma bonita de expresar de que dieron su último aliento de vida, ¿no? Y algunos pueden decir, no, es que no, ahí está, no es que sale y pues hay otro proceso, no, sino que ya dieron su último aliento de vida, es una representación poética, pero no. Vamos a ver que la Biblia nos dice que luego de la muerte el ser humano aún tiene conciencia, tiene percepción, tiene dolor, sufre. ¿Ok? Y vamos a leer Lucas 16 del 22 al 24, un pasaje muy conocido. Dice la palabra de Dios, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ya ustedes conocen la historia del rico y Lázaro.
No lo hemos leído todo porque nos extenderíamos mucho. Pero aquí estamos viendo que cuando murieron, seguían percibiendo. Este hombre rico que estaba en el infierno, en el Hades, pues tenía todavía percepción, tenía sed, tenía miedo, era atormentado. Entonces la muerte no es el fin. Es un cliché típico en todo funeral, ¿no? Tú vas a un funeral y pues bueno, por respeto lo hacemos, ¿no? Siempre se dice la palabra descansa en paz, ¿no? Ves un símbolo RIP ahí, ¿no? Rest in peace. Entonces tú dices, ah, no, es que ya está descansando. A veces el consuelo de otras personas es, ya está descansando, ¿no? Ya está así, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más sufrimiento, pero si vemos de una perspectiva bíblica, pues no es así. Al morir el hombre descansa en paz de verdad. El hombre ya no tiene ninguna percepción. Pues si vamos a la Biblia nos damos cuenta que no es así. Y es algo de repente que para algunos puede ser muy preocupante y para otros pues es motivo de alegría. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, el ser inmaterial, tu alma, espíritu, sale y tiene dos caminos, tiene dos lugares, dos destinos a donde llega. Uno de esos destinos es un destino de paz, un destino de armonía, de felicidad, de ningún mal recuerdo, de gozo, porque es un destino en el cielo con el Señor. Y el otro destino es un destino de sufrimiento, un destino de tormento, un destino terrible, un destino que nadie quisiera llegar, que es el infierno. Y lo hemos visto en esta lectura de Lucas, donde habla del rico y Lázaro. Que algunos le dicen que es parábola, pero en ninguna parte se menciona que es una parábola. Al parecer era un testimonio de Cristo que estaba describiendo este lugar de tormento. Entendamos algo. En el ser humano, en el hombre, la muerte no es el fin. Y podríamos decir que la vida es el proceso más corto, por más que viva 100 años, que tiene el ser humano. Entonces, entendamos, la muerte no es el fin. Hay dos destinos en el que puede llegar el ser humano. Y vamos a ver más adelante cómo el ser humano está destinado para uno de esos dos destinos. Ahora vamos a ver cómo es la redención de la naturaleza del hombre. Cómo es la redención de la naturaleza del hombre. El hombre es un ser con cuerpo y alma, o cuerpo espíritu, o como quieras verlo, cuerpo, alma y espíritu. Pues no vamos a entrar en esos detalles de discusión, pero es cuerpo material, cuerpo inmaterial, ¿sí? Pero a causa del pecado, esa naturaleza sigue siendo caída, sigue siendo pecadora. Siempre te va a llevar a pecar en contra de Dios. Siempre te va a llevar. Es la naturaleza del hombre, ¿no? En diferentes proporciones, por así decirlo, pero siempre vamos a llevar a pecar en contra de Dios. Porque tal vez algunos digan, ¿no? Oye, pero yo no soy pecador, yo no soy borracho, no soy infiel, no soy mala persona. Pues alguna vez has mentido, sí, pues ya empezaste a pecar. ¿Alguna vez has insultado y has deseado el mal a alguien? ¿No? Sí, pues estás pecando. ¿Crees que por hacer tus buenas obras mereces el cielo? Sí, estás pecando de orgullo. La naturaleza del hombre siempre te va a llevar a alejarte de Dios. Pero ¿cómo esa naturaleza puede ser redimida? Primero vamos a ver, ¿no? En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto nos lleva a entender que cada persona va a ser juzgada por sí misma. O sea, va a ser juzgada en sí misma, perdón, ¿no?
Yo no, por ejemplo, mi hijo no va a ser juzgado por lo que yo haga. Mi hija tampoco. Mi esposa no va a ser juzgada por lo que yo haga. Cada uno va a ser juzgado por lo que ellos han hecho. Esto rompe algunos mitos como maldiciones generacionales y cosas que a veces se creen incluso dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque cada persona es juzgada en sí misma. No hay que el hijo lleva el pecado del padre y pues estamos viéndolo en la Biblia. Si tienes algún reclamo, reclámala a la Biblia, ¿sí? Ahora, en esta naturaleza inmaterial, material que tenemos y pecamos y como pecadores sabemos, ya hemos visto que en el punto anterior que hay dos destinos en los que podemos llegar, pero si somos pecadores, ¿cómo y vamos a ser ajusticiados con el juicio del justo? ¿Qué hay, no? O sea, que el hombre puede ser redimido, hay algo que el hombre puede hacer. Recordemos que hemos visto que el hombre no termina de ser un ser pecador, es un ser material que su naturaleza, tanto material y material, lo va a llevar a alejarse de Dios. Entonces, el hombre puede ser redimido. ¿Hay solución o estamos destinados todos al infierno? ¿Cuál es la solución? Ya hemos presentado el problema. Y no es un problema solamente de una región, sino es el problema del mundo entero. Si se dan cuenta, los problemas que pasa el mundo entero están porque siempre van dándole la contra a Dios. Todos los conflictos es porque no han sido redimidos, hombres que no han sido redimidos. Pero ¿hay alguna solución para hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, vamos a leer Romanos 5, del 18 al 21. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es hermoso. Lo que acabamos de ver aquí es precioso. ¿Por qué? Porque sí, el ser humano está destinado por el mismo pecado original que hemos visto desde Adán. El mismo pecado original nos lleva a vivir nosotros una naturaleza caída, tanto nuestro cuerpo material, nuestro lado inmaterial, pues siempre va a buscar alejarse de Dios. Siempre vamos a estar ahí buscando alejarnos o siempre vamos a estar gozándonos, incluso nos causa satisfacción cuando a veces cometemos algún pecado. Pero ¿hay solución? Pues sí, y esta solución no está en algo que nosotros podamos hacer, porque como hemos visto siempre vamos a buscar dándole la contra a Dios, dándole la espalda a Dios. Sin embargo, por un hombre, y no un hombre cualquiera, sino Dios hecho hombre, se introdujo también la salvación para muchos, la salvación del mundo. Así como el pecado entró por uno y luego de ese uno que fue Adán, todos empezaron con esta naturaleza caída. Por Cristo, Señor nuestro, Dios hecho carne, entró la salvación, entró la gracia. Cuando vemos en la Biblia la ley, dice que la ley introdujo para que el pecado abundase, y no porque la ley sea mala, no porque la ley sea generadora de pecado, sino que al tener una ley, pues el ser humano la desobedece. El ser humano, por más que quiera obedecerla, no podía llegar a la perfección, no podía llegar a cumplir todo lo que se dice en la ley, y el pecado empezó a abundar. ¿Por qué? Porque una ley está hecha para seguir juzgando, y al tergiversarla, al no obedecerla, pues empieza un pecado, empieza el otro, empieza a abundar el pecado. Pero como el pecado abundó, en la gracia empieza la sobreabundancia. Porque ya no decimos ¿qué podemos hacer Dios para ser salvos? Sino decimos gracias Dios porque a través de Cristo somos salvos. Sí, hay una redención para la naturaleza del hombre. Hay una redención para esta naturaleza caída. Hay una redención para el mundo entero. Hay una redención para el mundo entero. ¿Por qué? Porque todas las esferas de la sociedad deben ser redimidas. ¿Por qué? Por alguna acción, una buena acción que podamos hacer. Por los premios Nobel de la paz.
por algún presidente que durante su gobierno no hubo ningún bombardeo y entró otro y empezaron los bombardeos. No, la redención de la naturaleza del ser humano es a través de Jesucristo, Señor nuestro. No hay otra forma de redimirnos, no hay otra forma. El mundo entero necesita ser redimido por Cristo Jesús. El mundo entero necesita ser redimido por Cristo. Hay algo que a lo mejor los cristianos asumimos que sabemos y que tenemos bien aceptado, pero sin embargo muchas veces no es así, y es que somos redimidos por Cristo. Sin embargo, a veces el legalismo entra en la iglesia y pensamos que somos redimidos por nuestros propios actos, y no hay nada más orgulloso que ello. Y es más, es un símbolo de orgullo y que no hemos sido redimidos de verdad. Nuestra redención no es por algo que podamos hacer. Claro, debemos cumplir lo que el Señor nos pide que cumplamos. Pero sin embargo, nuestra redención no es por ello. Nuestra redención es por Cristo. Y como cristianos en algún momento hemos sido redimidos por el Señor a través de una persona que nos predicó, a través de un mensaje que pudimos ver o escuchar. Pero hemos sido redimidos. ¿Por qué? Porque la palabra fue expuesta en nuestras vidas. Entendimos que nosotros, por más buenas obras que podemos intentar hacer, no podemos ser redimidos. No hay precio que pague el pecado. Solamente la sangre de Cristo pudo pagar ese precio. Somos comprados a precio de sangre. Somos redimidos a precio de sangre. Y como cristianos debemos entenderlo. Sí, leamos la Biblia, escudriñemos la Biblia para poder entender que día a día, por esa redención, podemos hacer frente a nuestra naturaleza caída. Podemos perseverar, perseverancia de los santos del Señor. Pero no es al revés, no es que por perseverar y cumplir somos redimidos, sino Cristo nos redimió para poder perseverar en su palabra, en los caminos del Señor. Y así como en algún momento de nuestras vidas nosotros fuimos evangelizados, fuimos predicados y podemos perseverar, hemos sido redimidos a través de Cristo, pues hay muchas personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Y es que como cristianos debemos entenderla, hacerles ver que tienen una naturaleza caída, una naturaleza que necesita ser redimida, porque si no tienen un camino, están yendo camino al infierno. Se cumple lo que dice la canción, ¿no? de una banda rockera que dice Highway to Hell, camino hacia el infierno. Te están yendo ahí, están yendo directo ahí. Y necesita el ser humano ser redimido. Pero ¿cómo pueden ser redimidos si ni siquiera escuchan la palabra? Es ahí donde como cristianos, por haber sido redimidos, no podemos estar tranquilos sin predicar la palabra. Expongamos la palabra. No expongas tu testimonio. Cuéntalo para que sepan que el Señor transforma vidas, pero el que de verdad transforma vidas es el Señor a través de su palabra. Expongamos la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio, llevemos el Evangelio a lugares donde no conocen, no estemos cómodos. Hay países sufriendo en el Medio Oriente, con guerras sin sentido, porque no hay palabra predicada, no hay palabra expuesta. ¿Y qué hacemos como cristianos aquí, sobre todo en este lado de Latinoamérica? Decimos, empezamos a decir, oremos por la paz de tal, y dando beneficios a un solo país, y no decir, en algún momento podemos llegar así que prediquemos la palabra, para que sea el Señor redimiendo personas y no entremos a conflictos tan grandes. No dejemos de predicar la palabra. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos predicar la palabra. Se ha puesto muy común en estas épocas, en estos momentos orar, decirlo, oremos por la paz en tal lugar, oremos por la paz. Y no entendemos que el significado de orar por la paz es para que el príncipe de paz llegue a cada rincón del mundo. ¿Y cómo va a llegar? Predicando la palabra de Dios. Y si escuchas por primera vez, pues déjame decirte algo antes que de repente digas, ya estoy condenado o ya me condenaste. No. Nuestra naturaleza nos lleva directo al camino al infierno. Nuestra naturaleza propia, pues, está condenada por causa del pecado. El Señor mismo es fiel a sus promesas. El alma que pecare, esa morirá. Cuando empieces a pecar, pues empezarás a morir. Y estamos, se podría decir,
como naturaleza condenados al pecado, condenados a la muerte. Sin embargo, el Señor también en su misericordia dio la solución a ese pecado. Y esa solución fue Dios haciéndose carne, manifestándose en carne, para morir y pagar ese precio que nosotros debimos pagar y que nunca podríamos haberlo pagado. Fue Cristo Jesús muriendo en una cruz por nuestros pecados. No nosotros haciendo todo lo bueno del mundo para ganarnos un pedacito del cielo, no nosotros haciendo eso, no. Podemos ser buenas personas entre comillas, pero sin dejar esta naturaleza pecaminosa que siempre va a rechazar a Dios. Podemos ser los seres más filántropos del mundo, pero seguimos teniendo una naturaleza caída. No basta con ser buena persona. No basta ese dicho que puede ser de cualquier religión, no importa, lo que importa es que seas buena persona. No, olvídense de la canción Imagine de John Lennon, olvídense de todas esas barbaridades. No hay buena persona si no es a través de Cristo. Es solo en Cristo Jesús que redime nuestra naturaleza y podemos llamarnos hijos suyos. Y es quien nos transforma, nos lleva a vivir una vida correcta a través de Él. Oremos. Bendito Padre, te damos a ti la gloria, Señor, y pedimos, Dios, que tú puedas ser transformando vidas en este momento a través de tu palabra e inclusive seguir en ese proceso de redención con la nuestra, para entender que es solamente por ti y a través de ti el cual pues somos salvos, somos redimidos, somos perdonados y por el cual perseveramos. Dios, sabemos que tu palabra jamás vuelve vacía y tú siempre tocas corazones por medio de ella. Oramos por cada una de las personas que han escuchado por primera vez, para que tú seas redimiendo sus vidas y también para que tú, a través de la predicación y exposición de tu palabra, pues redimas vidas a lo largo de todo el mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien.